Nuestras voces. Segunda temporada. Podcast producido por el Comité de la Juventud de la Confederación Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Américas, CSA, con el apoyo del Instituto de Cooperación Sindical Internacional de la Federación General del Trabajo de Bélgica, FGTB. En este ciclo ponemos nuestras voces para hablar de los temas que interpelan a las juventudes de la clase trabajadora. No solo somos la voz del futuro, somos la voz del presente. Bienvenidos y bienvenidas al cuarto episodio de la segunda temporada de Nuestras Voces. Hoy vamos a estar tratando el tema libertad sindical y negociación colectiva. La libertad sindical ha sido proclamada en la Declaración Universal de los Derechos Humanos en el año 1948, y al igual que la negociación colectiva, están entre los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo. Estamos hablando de los convenios 87 y 98. Por tanto, la libertad sindical es un derecho. Todas las personas trabajadoras pueden asociarse con sus compañeros y compañeras para exigir que sus derechos laborales y humanos sean respetados y luchar por mejoras en sus condiciones de trabajo. No importa su edad, su origen, su género o su creencia, ni el tipo de contrato que tengan, si es que lo tienen. Las personas tenemos el derecho a sindicalizarnos sin que por ello recaiga sobre nosotros y nosotras ningún tipo de represalia. El derecho a conformar organizaciones es un elemento integral de una sociedad libre, abierta y democrática. La negociación colectiva es la negociación entre la parte empleadora y la parte empleada para establecer condiciones de empleo. Como bien sabemos, los empleadores pueden ser grandes empresarios y dueños de los medios de producción, por ende muchas veces tienen influencias políticas, económicas o sociales. Tienen poder, y ese poder marca una asimetría, una desigualdad con la clase trabajadora o la parte empleada. Si estamos juntos, juntas, organizados y organizadas, somos más fuertes y tenemos más poder de negociación. Somos la parte fundamental de la producción. Somos la fuerza de trabajo. Sin nosotras, sin nosotros, no hay transformación. Somos fundamentales y debemos hacerlo valer en cada negociación para que nuestras condiciones de trabajo sean las mejores. Y solo podemos lograr esto colectivamente. En perspectiva histórica, en los países de las Américas, la sanción de las leyes que consagraron el derecho de trabajadores y trabajadoras a organizarse en sindicatos y a negociar colectivamente sus contratos de trabajo con las empresas se promulgaron entre los años 1930 y 1940, en medio de un proceso de industrialización y urbanización que ocurría de forma acelerada. Estos derechos fueron internacionalizados a partir de 1948, cuando la OIT aprobó los principales convenios fundamentales, los de libertad sindical y negociación colectiva. Sin embargo, las normas legales que regulan la libertad sindical y la negociación colectiva en nuestro hemisferio actualmente son insuficientes. Los datos de densidad sindical y cobertura de la negociación colectiva decrecientes desde finales del año 1970 lo demuestran. En la mayoría de los países latinoamericanos, la organización sindical es por empresas y no por rubro o rama. El cambio de paradigma productivo y las actuales coyunturas de avance neoliberal y conservador en un ambiente cada vez más antidemocrático vienen condicionando la eficacia de estas normas del siglo XX. Un ejemplo de esto es la desprotección de las trabajadoras y trabajadores en condiciones de informalidad. Además, con frecuencia, las trabajadoras y los trabajadores tercerizados o subcontratados no cuentan con mecanismos para afiliarse a los sindicatos de las empresas y se quedan afuera de los contratos negociados. De todos estos desafíos conversamos con Rafael Freire, secretario general de la CSA. ¿Cómo abordan o trabajan desde la CSA el desafío de las nuevas modalidades de trabajo y la inclusión de esos trabajadores y trabajadoras en las negociaciones colectivas? El tema de la negociación colectiva y de la libertad sindical es un tema que siempre fue muy atacada en diversos periodos políticos en América Latina. Con la diversificación de los contratos de trabajo, con la precarización de los contratos de trabajo, con las leyes antilaborales que están hechas en América Latina y Caribe, incluso muy profundizada
leis antilaborais, antissindicais, durante a pandemia, aproveitaram para ter leis mais regressivas para sacar mais direito. Quando temos uma classe trabalhadora que tem 50%, 60%, 70%, em alguns países 80%, no caso de Haiti quase 90%, em los trabalhadores em situação de informalidade, é muito difícil organizar sindicalmente para uma negociação coletiva, já que não há um patrão definido. Ou seja, aí. Depois, as novas formas de organizar o trabalho, a economia colaborativa, no caso dos Uber da vida, a economia de plataformas, das aplicações, é também um contrato de trabalho muito precário, por lo tanto, muito difícil de estabelecer uma negociação coletiva e muitas vezes o vínculo contratual não permite essa negociação coletiva. Em alguns casos, a legislação existente em los países não avança sobre a possibilidade desta organização e desta negociação coletiva em alguns setores desta economia. O primeiro elemento que trabalhamos em la CSA é volver uma lógica que já vimos em períodos anteriores na América Latina. Hoje, nós temos uma percepção muito forte que em muitos países nossa estrutura sindical está muito limitada às leis existentes para hacer ação sindical e para atender a negociação coletiva. O centro de nossa ação hoje, frente a todo o contexto político do mundo, o contexto político da América Latina e Caribe, esta oleada ultraconservadora, as leis antilaborais durante a pandemia, governos de extrema-direita com características neofascistas. O centro de nossa ação para a defesa da negociação coletiva é partir da defesa da democracia, um ambiente democrático que pode organizar, que pode permitir a organização da classe trabalhadora. Mas o mais importante é cambiar a lógica, que a luta hace as leis. Ou seja, nós já tivemos experiência na América Latina de dizer que a luta hace a lei. Não é que a lei define as lutas. Então, é muito importante este cambio de paradigmas, ou volver a um paradigma na América Latina e Caribe. Nossa luta pode ser nossas leis. Por quê? Porque isso dá esperança e possibilidade de organizarmos um setor da classe trabalhadora que, todavia, não há negociação coletiva para que tenha negociação coletiva, que estabeleça vínculos de identidade para essa negociação coletiva e que conquiste leis que permitam a negociação coletiva e que conquistem políticas públicas para atender às necessidades destes setores que hoje não temos a negociação coletiva. Por outro lado, não abandonar os sindicatos que temos negociação coletiva hoje. E a ideia central é como aumentamos a negociação coletiva. E o terceiro elemento das negociações coletivas que existe é tentar cambiar através de luta, através de unidade, através de ação sindical, através de manifestações, através de huelga, através dos usos dos instrumentos de lutas que temos, de ter negociação coletiva por setores ou por rama de atividade, e não negociação coletiva por empresa, que dispersa, que pulveriza a negociação coletiva. Esta ideia que a luta hace a lei, que devemos criar a ideia da identidade para a organização e conquistar através da luta leis e políticas públicas importantes é um dos elementos centrais na defesa da negociação coletiva e da liberdade sindical hoje. E a liberdade sindical dita da seguinte forma: quem define como deve ser um sindicato, a composição e a definição somos nós outros e nós outras, os trabalhadores e trabalhadoras da região. Não são os governos, não é o Estado. Então, a ideia de construir uma concepção de realmente liberdade e que construamos sindicato. E para nossa gente, para nossos sindicalistas, trabalhar muito firmemente, ter menos sindicatos e mais sindicalizados. Porque conhecemos a estrutura sindical na América Latina e às vezes temos centenas de sindicatos existentes com muito poucos afiliados. Visitei um país recentemente que havia
20 federações e 30 sindicatos. Primeiro, deveríamos diminuir o número de federações. E segundo, ter a medição não por a quantidade de federações e sindicatos, mas sim por a quantidade de membresia, a quantidade de gente que está sindicalizada. Então, a ideia é que a liberdade sindical sirva para construir processos de unidade e não sirva para pulverizar, para dispersar a classe trabalhadora. Então, por aí caminhamos a defesa da liberdade e da negociação coletiva. No todos los países tienen el mismo grado de democracia y respeto a las normas laborales. ¿Cómo podemos solidarizarnos o colaborar en la lucha de aquellos países de las Américas que no tienen la posibilidad real de asociarse o sindicalizarse? O primeiro elemento importante é dar visibilidade aos países que têm forte ataque à organização sindical e à liberdade sindical. Há que visibilizar, há que denunciar, há que demonstrar à sociedade, há que demonstrar nos organismos internacionais, às empresas multinacionais, às estruturas como, por exemplo, da ONU, como a OIT, a Organização Internacional do Trabalho. Ou seja, fazer uma visibilização e uma denúncia forte, que nesse país há ataque à classe trabalhadora, há ataque à organização sindical. E a partir da solidariedade internacional, irá toda a nação para poder cambiar a lógica interna deste país. Segundo, estimular processo de unidade interna das organizações sindicais desse país para a luta da negociação. Terceiro, praticar o sindicalismo sociopolítico que praticamos nas Américas. Por lo tanto, estes sindicatos devem defender muito firmemente a ideia da democracia. Em nosso caso, a ideia de novo modelo econômico, político, social, ambiental. E que esse novo modelo econômico tenha o trabalho, o emprego e a vida em el centro deste modelo. Há que envolver debate nas Américas do trabalho no centro do modelo econômico, que nos últimos modelos que tivemos, sobretudo no neoliberalismo, o trabalho foi diluído ou simplesmente sacado da ideia de um modelo econômico. Então, se volver este tipo de debate e processo de luta e organização interna muito forte dentro dos países. Então, juntando a ideia da solidariedade internacional, da visibilidade e das denúncias dos ataques que temos em países da América Latina e Caribe em relação à negociação coletiva e à organização sindical. Terceiro, estimular processo de unidade interna para a nação sindical. Quarto, ter plano para o país que seja de desenvolvimento econômico nacional com liberdade e com o trabalho em el centro. E, por fim, estabelecer processos de alianças. É muito importante que na América Latina e Caribe fortalecemos as alianças sociais com outras organizações sociais, com outros movimentos sociais, em defesa da democracia, em contra do neoliberalismo, em defesa de modelo econômico, político, social, ambiental diferente, alternativo e disputar de verdade os rumos em nossos países. Fortalecer as alianças sociais é fundamental para a estrutura sindical, com os ambientalistas, com os pueblos originais, com os indígenas, com os afrodescendentes, com as populações LGBTQI+, com os migrantes, com a juventude, com as mulheres, ou seja, esse movimento social vivo que temos na América Latina e Caribe unir-se em uma plataforma comum. Bueno, temos a experiência da jornada continental por a democracia contra o neoliberalismo. Em nosso caso específico, é poner a ideia do trabalho em el centro deste modelo para poder organizar melhor. E, por fim, a ideia de uma disputa política. Compreender muito claramente que independência não é indiferença, que aprendemos isto em Uruguai muito fortemente com as formulações do PIT-CNT, ou seja, já tivemos governos progressistas, governos de esquerda e etc. Pero, na América Latina, de aqui para adelante, essas experiências políticas democráticas ou de esquerda, há que ter o compromisso claro de envolver o trabalho no centro de modelo econômico e de defender e fortalecer a negociação coletiva e a liberdade sindical. Por esse caminho que estamos em la CSA construindo efetivamente. E isto é oferecer uma agenda política à juventude trabalhadora
falando, venga para um sindicato, porque aqui terás espaço, aqui terá voz e aqui terá construções de lutas efetivas para conquistas laborais na América Latina e Caribe. La última pregunta que le realizamos a Rafael Freire la elegimos porque en los últimos años hemos observado una ofensiva de sectores reaccionarios que mediante campañas en varios países de la región intentan alejar a la ciudadanía de la política, por tanto a los trabajadores y las trabajadoras de la participación activa y la organización, para finalmente tener control total sobre políticas de Estado y economía. Un ejemplo de ello lo constituyen los famosos outsiders o empresarios devenidos en políticos. Entonces, si reconocemos estas limitaciones de las democracias existentes, no podemos tener dudas sobre la necesidad de defenderlas. Para los sindicatos es fundamental la existencia de sistemas democráticos que aseguren su libre funcionamiento, garanticen la libertad sindical y la negociación colectiva. Además, ante el avance de políticas neoliberales y coerciones de derechos, los sindicatos deben ejercer su función como un actor de la democracia, defensor de los derechos de la ciudadanía y estar involucrados en la acción sociopolítica ante la despolitización y la antipolítica promovida desde los sectores del poder. Desde la CCA se hace un llamado a todos los sindicatos de base de los países de la región a colocarse al frente de las iniciativas en defensa y ampliación de la democracia en el continente y a denunciar el ataque de los sectores conservadores. Los problemas de la democracia se resuelven con más democracia. Debemos trabajar en ampliar mecanismos de consultas populares, presupuestos participativos y otros instrumentos que tengan en cuenta a la ciudadanía y al sindicalismo como actor político activo. Para defender, denunciar y proponer debemos conocer las regulaciones, normas y leyes que nos posibilitan y habilitan nuestras actividades. Por eso conversamos con una joven trabajadora e integrante del equipo jurídico de la CCA e integrante también de la CUT de Colombia, Stephanie Barreto. ¿Cuál es la importancia de un sector jurídico dentro de los sindicatos? Quiero contarles desde una óptica profesional, personal, lo que he visto sobre la importancia de un equipo jurídico, de un sector jurídico dentro de los sindicatos. La base de las organizaciones sindicales debe ser, por supuesto, contar con la mayor cantidad de trabajadores afiliados, hombres y mujeres, contar cada día con mayor impacto en la afiliación sindical en un país. Sin embargo, es constante el accionar de los estados o de los empleadores para vulnerar derechos laborales, derechos sindicales. Y aunque por supuesto la organización y la movilización cívica serán formas de lucha principales para las organizaciones sindicales, hemos evidenciado cómo tener equipos jurídicos ayuda bastante, agiliza, activa otros mecanismos alrededor de las otras acciones de organización y de movilización de los sindicatos que redundan en mayores logros o que redundan en herramientas a veces más rápidas, a veces no, pero que buscan o pretenden precisamente levantar y ayudar y soportar estas acciones de los sindicatos en beneficio de los trabajadores. Ayuda desde la óptica educativa, tanto para atraer mayor afiliación desde este campo de la educación jurídica, como formar también a cada afiliado que va ingresando, fortalecer la formación sindical de quienes llevan más años, de los nuevos y así sucesivamente respecto al proceso pedagógico sindical. Esto es un campo en el que los equipos jurídicos pueden ayudar bastante. Ese fortalecimiento del conocimiento y las capacidades educativas de los sindicatos y de los trabajadores afiliados. Por otro lado, contar con equipos jurídicos que estén atentos de manera preventiva a los trámites legislativos, normativos, a las acciones de los gobiernos, a la novedad jurídica en el campo laboral, para los trabajadores resulta innovador en términos de tratar de incidir en esas políticas laborales desde su discusión y en pro, por supuesto, del cumplimiento y de nuevos derechos laborales. Por otro lado, tener también apoyo jurídico para instaurar las diferentes acciones jurídicas que necesitan los trabajadores para su defensa, para exigir el cumplimiento de derechos laborales afectados, entre otros, resulta esencial en países donde la vulneración a derechos laborales es cada día más alta, mucho más con las afectaciones de la pandemia.
a mayor disposición de abogados y equipos jurídicos sólidos en cantidad, en calidad, equipos más robustos, será cada día más el impacto que podamos hacer en el crecimiento de las organizaciones sindicales, en la afiliación, en la formación, en la defensa de derechos laborales pero como digo, también en el impacto de las políticas públicas laborales que todos los días están en construcción. ¿Cómo trabaja la CSA desde el ámbito legal los temas como libertad sindical y negociación colectiva? Desde hace ya más o menos 3 años conocí sobre el equipo jurídico de la CSA, cuando la anterior abogada de este cargo de incidencia me hablaba de él, me invitaba a alguna charla que organizaba el equipo jurídico de la CSA y desde allí expectante como televidente externa, pues veía como lo que hacían. Nos llegaban comunicados, escritos del equipo. Desde hace algunos meses que pasé a ocupar este cargo de abogada de incidencia en el Departamento Jurídico de la CUT Colombia, pues pendiente de los temas internacionales en materia laboral, pendiente de las normas del Ministerio del Trabajo en Colombia, de los asuntos legislativos del Congreso de la República de Colombia, pues he pasado a integrar también un poco más de lleno este equipo jurídico de la CSA. Me ha gustado mucho que son personas que conocen bastante sobre la política, sobre la normativa de libertad sindical y negociación colectiva, sobre los postulados, sobre normas nuevas que van sacando, intercambian desde allí lo que pasa en cada país para que pueda replicar y servir a los otros países. Creo que es muy positivo el alto conocimiento que tienen las personas que lo componen, su alta experiencia, su trasegar. Es muy positivo cuando saca alguno de sus integrantes un escrito sobre algún tema de libertad sindical, negociación colectiva, huelga, derechos laborales colectivos y sindicales en general, y lo comparte con todo el grupo. Recientemente se habló sobre la iniciativa de plantear un cronograma de trabajo más concreto, más constante. Creo que esa es una buena perspectiva. Creo que hay que apuntarle a que se consolide este equipo jurídico con un cronograma para consolidación interna, para preparación de los abogados de todas las centrales afiliadas de CSA, para capacitaciones a sus abogados y a algunos de sus líderes sindicales desde lo macro. También he visto cómo CSA imparte talleres a los trabajadores de organizaciones afiliadas, y pues el aporte que desde allí pueda estar haciendo el equipo jurídico de la CSA me parece muy importante. Entonces mi mayor expectativa es seguir participando en este equipo jurídico que se ha construido, aportar mucho más desde este campo, construir agendas, cronogramas y propuestas para todas las organizaciones desde lo jurídico de la afiliadas a CSA, y bueno, seguir conociendo como el accionar y trabajo de este importante equipo jurídico. Si hablamos de regulación, democracia y trabajo, antes de irnos, les recordamos que el trabajo no es una mercancía, es un derecho. Dame esos 5. 5 ejes para fortalecer el movimiento sindical y la juventud trabajadora de las Américas. Eje número 3. Representar. Queremos representar la voz de la juventud trabajadora en los espacios sindicales, ya que ese espacio también pertenece a la juventud. El sindicato es de la juventud. Este también es nuestro espacio de decisión. No somos solo la voz del futuro, somos la voz del presente. Cuando la juventud está representada en los sindicatos, el pensamiento de nuestra generación está presente en sus decisiones. Entonces, vemos que no hablamos un idioma tan diferente de aquellos de mayor edad después de todo. En realidad, nadie entiende mejor que el propio joven los temas que se refieren a la juventud trabajadora. Nuestra voz es fundamental para la toma de decisiones. Familiarízate con los 5 ejes de esta campaña: organizar, participar, representar, formar y posicionar. Dame esos 5. Esto fue todo por hoy. También podés leer la revista digital Nuestras Voces en csa-csi.org Y escuchar la primera temporada de Nuestras Voces Podcast en Spotify, donde entrevistamos y conocimos a jóvenes sindicalistas de las Américas. ¡Hasta la próxima!